déjeme decirle lo siguiente. Hay personas que oran, pero les cuesta mucho mantener la confianza a través de la oración. Y quiero decirle lo siguiente para que podamos entender un poco más. Hay personas que oran y en el momento en que están orando, están confiando en que el Señor es poderoso, que les está escuchando y que les ayudará. Pero resulta y pasa que cuando se levantan y dejan de orar, esa confianza comienza a menguar y comienza en muchas ocasiones a desaparecer. A nosotros nos cuesta porque a veces pasa de que no hemos durante nuestra vida ido cultivando una confianza en Dios y una confianza en su palabra y una confianza en su poder. Sabemos orar, sabemos qué palabras utilizar, sabemos mantener una oración en el tiempo, quizás usando un tiempo prolongado, pero nos cuesta muchísimo en ocasiones mantener esa confianza mientras oramos y luego de haber orado. Yo no sé si es tu caso, pero en mi caso o en mi vida me pasó muchas veces. Me pasó de que uno tiene la seguridad quizás cuando está orando porque orar en sí es un acto de fe en sí mismo, pero nos cuesta mucho mantener la fe y la confianza en Dios. A tal punto en que nosotros oramos, le pedimos al Señor que nos ayude y luego terminamos de orar y no sabemos qué hacer y no sabemos qué será de nuestra vida, y a pesar de que habíamos orado creyendo en que el Señor nos iba a ayudar en ese preciso momento, luego perdemos toda esperanza y quedamos otra vez angustiados y afligidos aún después de haber orado. Por esta razón, en esta mañana vamos a aprender a cómo hacer una oración con mucha fe y vamos a ver 5 puntos bien importantes, 5 nomás, y vamos a ir enumerándolos y vamos a ir hablando acerca de ellos. Ahora escúchenme lo siguiente. El primer punto, lo primero que debemos tener en cuenta para hacer una oración con mucha fe, lo primero que debemos saber es que no debemos darnos por vencidos antes de orar. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Por qué esto? Porque hay personas que dicen, bueno, yo no tengo la fe suficiente. Entonces, no tiene razón el orar. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo fe cuando oro, pero luego pierdo la confianza en Dios. Entonces, ¿para qué orar? Eso significa de que te estás dando por vencido e inclusive antes de orar. Estás anulando la necesidad de orar y la posibilidad que tienes y el privilegio que tienes porque consideras en tu vida que hay determinada falencia. Esto cuando nosotros hablamos de fe. Pero hay personas que cuando sienten de que no pueden arrodillarse quizás o levantar sus manos en la oración, o que el tiempo va a ser muy corto el que tienen para orar, no oran. Déjame decirte una cosa. Si tú tienes una ocupación y por X, Y circunstancias tienes solo 5 o 10 minutos para dedicarlo a la oración, dedícalos aunque sean 5 o 10 por X, Y razón, circunstancia, que los tienes, porque es preferible orar 5, 10, 15 minutos a no orar y expresar nuestras necesidades y a buscar siempre la fortaleza en el Señor. Hay personas que dicen, bueno, es que me cuesta confiar en Dios, no conozco mucho su palabra, y se dan por lo tanto por vencidos antes de realizar el acto de orar, y eso es uno de los errores que nosotros no podemos cometer. Ahora, déjame decirte, te puede faltar quizás la fe, no puedes tener una fe sólida, pero no puedes renunciar a la oración en sí misma por lo que te haga falta. Hay personas que dicen, es que cuando voy a comenzar a orar, se me van las palabras y queda mi mente en blanco y no sé qué decir. Por lo tanto, ¿para qué oro? ¿Para qué lo hago? Déjame decirte, debes hacerlo, aunque la mente se te nuble, aunque quedes sin palabra, no puedes darte por vencido antes de hacerlo. Debes orar por encima de todo impedimento que tú puedas tener. Ahora escúchame lo siguiente, el segundo párrafo vamos a encontrar en Santiago capítulo 1 versículo 6, que dice lo siguiente. Santiago capítulo 1 versículo 6, allí pueden seguir la lectura, dice lo siguiente. Dice que debemos pedir a Dios, pero debemos pedir con fe. Santiago 1, 6. Y textualmente dice lo siguiente, Santiago 1, versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, pero pida con fe. Déjeme decirle algo,
Note usted que este versículo nos está enseñando la necesidad de que cuando nosotros oremos y pidamos a Dios debemos hacerlo con fe. Por eso la necesidad también de aprender a orar y hacerlo con fe. Santiago dice, pero pida con fe. ¿Qué significa esto? Ya le voy a decir. Pedir con fe no solo creer o no es solo creer en la existencia de Dios, sino también pedir con fe involucra creer en todo el cuidado que Él tiene de nosotros. Si nosotros tenemos muy poco conocimiento de Dios, de sus promesas y de lo que Él ha dicho con respecto a su cuidado y a su obra para con nosotros, no nos va a ayudar a hacer una oración con fe. El desconocimiento de las verdades de Dios para contigo y para conmigo, para con su pueblo y lo que Él ha dicho para con su pueblo y cómo Dios cuida de su pueblo, no nos va a ayudar a hacer una oración con fe. Nos va a costar si desconocemos el cuidado que Dios tiene para con nosotros y cómo el Señor obra de manera continua y permanente en nuestra vida. Por lo tanto, orar con fe significa no solamente creer en la existencia de Dios, sino que también debemos creer en su relación para con nosotros o en la relación que Él tiene para con nosotros, en cómo Él se relaciona con nosotros y todo el cuidado y todo lo que ha dicho concernientes a nosotros. Déjame decirte algo, tú aprendes a confiar en tus padres porque has descubierto el amor que ellos tienen para contigo y todo el cuidado que ellos tienen para contigo y eso hace que tu confianza crezca en ellos. Si tú conoces el cuidado de Dios y te pones a meditar en cómo Dios te ha ayudado, te ha sostenido, te ha guardado, en todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo es esa relación entre Él y contigo y cómo te ama y todas las cosas que hace para contigo, te ayudará a que tu fe se fortalezca al momento de orar. Ahora escúchame, pedir con fe incluye dependencia de Dios y confiar que Él puede responder a nuestra oración. Nosotros oramos todos los días y hay personas que quizás pueden hacer crítica de por qué oramos muchos o nuestra vida oración la llevan a tela de juicio. Pero nosotros oramos porque la verdad consideramos que con Dios debemos consultar todo, que nosotros dependemos de Él, que sin su ayuda nada podemos hacer y necesitamos indiscutiblemente su dirección. Mírame, el mundo está confundido y está como está porque se olvidó de la dirección de Dios, se olvidó de consultar con Dios y todos han seguido su propio camino. El pueblo de Dios no, los hijos de Dios no. Los hijos de Dios tienen un Dios que ha dicho que si nosotros clamamos a Él y buscamos su dirección, Él nos ha de guiar. Y nuestra oración es una muestra de la dependencia de Dios. Nosotros dependemos de Dios y consideramos que su dirección es fundamental para todas las cosas que nosotros queremos, necesitamos hacer. Ahora escúchame, no solamente nuestra oración habla de la dependencia de Dios o la oración con fe necesita ser una oración que dependa de Dios, sino que también para orar con fe necesitamos creer que Dios ha de responder la oración y esto es fundamental y crucial para nosotros poder mantener una oración con fe o con mucha fe. Debes creer que Dios responde la oración. Si no consideras que Dios responde, allí sí que las cosas se complican. Porque si tú estás orando y no crees que Dios es galardonador de los que le buscan y responde la oración que tú haces, te pregunto, entonces, ¿para qué estás orando? Debemos confiar de que Dios escucha y no solamente escucha, sino que también responde. Y al creer y considerar esto nos ayudará mucho a mantener una vida de oración con una fe sólida y firme. Muchos, al no saber si tienen la fe suficiente para pedir, se quedan sentados y paralizados y terminan no orando. Y esto es una de las cosas que a ti y a mí no nos pueden suceder. Es cierto que quizás no tenemos una fe firme y sólida al momento de orar, pero no podemos quedarnos paralizados y no orar, porque en el ejercicio se aprende. En el ejercicio aprendemos firmemente y en el ejercicio nuestra confianza en el Señor crece. Y al final, no saber si tienes la fe suficiente para orar no debe ser un obstáculo. Por el contrario, mientras más oras, tu fe aumentará, permitiéndole al Espíritu Santo sustentarte mientras lo estás haciendo. Déjame decirte lo siguiente, porque lo que vamos a aprender en esta mañana tiene que ser fundamental en nuestra vida.
Si no sabes si tienes la fe suficiente para orar, porque la Biblia dice que ore con fe, no dudando. Si no sabes si tienes la fe suficiente, no es un motivo, no es una razón, no es una excusa para no orar. Por el contrario, debemos orar porque en el ejercicio el Espíritu Santo de Dios viene a sustentar nuestra vida y nuestra fe, viene a ayudarnos porque Él conoce nuestras necesidades y conoce la vida que nosotros llevamos y tenemos y cuáles son las falencias en ella. Y Él viene a ayudarnos y a sustentarnos y a socorrernos, pero mientras lo hacemos. Lo segundo es que para orar con fe, necesitamos considerar dos aspectos importantes en cuanto a la fe. Para orar con fe necesitamos considerar dos aspectos importantes. El primero es que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué significa esto? Significa que para hacer una oración con fe, obligatoriamente debes creer que recibirás lo que estás pidiendo. No que Dios está obligado a dártelo, sino que Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Y en este punto necesitamos hacer un énfasis en lo siguiente. Orar con fe no significa que por yo tener la fe necesaria y suficiente, Dios está obligado a hacer todo lo que yo quiero y todo lo que está pidiendo. No. Orar con fe significa que yo creo que Dios es poderoso para hacer lo que yo estoy pidiendo, mas no que está obligado a hacerlo. Dios es poderoso. Y al yo creer y considerar que Dios es poderoso para hacer todo, entonces mi confianza será una confianza permanente y firme, basándonos en el poder que Dios tiene para hacer cualquier cosa que a nosotros nos parezca imposible. Por eso es que la fe dice la certeza de lo que se espera. Si tú no oras teniendo la certeza de que recibirás lo que estás pidiendo, porque Dios tiene el poder para hacerlo, entonces no vas a hacer una oración con la fe que se necesita. Lo segundo, la fe demuestra o le muestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos. La fe es creer que Dios es quien dice ser y fe es creer en las promesas de Dios. Fe es creer que Dios cumplirá sus promesas a pesar de que yo todavía no las vea hecha una realidad. Debes estar seguro de las respuestas de Dios aunque no las veas en el presente. Déjame decirte una cosa. Las cosas que nosotros vemos, entre comillas, resultan ser un enemigo para nuestra fe. La no respuesta en el tiempo que nosotros deseamos y consideramos de Dios a nuestra oración resulta ser en muchas ocasiones un enemigo para nuestra fe. En sí, debemos considerar que la fe es la convicción de lo que no se ve. Significa, por tanto, esto que la fe le permite a nuestra mente y a nuestro corazón considerar de que recibiremos y veremos las cosas hechas, aunque en el presente nosotros no podamos verlas con nuestros ojos. La fe es creer que Dios dice ser quien es y que Él cumplirá sus promesas. Pero la fe es creer que Dios cumplirá sus promesas a pesar de que yo todavía no las vea hecha una realidad. Pero la fe me permite a mí considerar de que las veré, aunque en el momento, en el presente y en la hora no lo vea realizado. Y esto tenemos que entenderlo muy bien, porque la mayoría de veces nosotros pedimos cosas que anhelamos ver y por eso vamos a Dios. Y la fe entonces te permitirá saber que la has puesto en las manos de Dios, que Él tiene el poder para hacerla y que puedes considerarlas como algo hecho porque Dios tiene el poder para hacerlo. Tercer punto para hacer una oración con mucha fe. El tercero dice, para hacer una oración con fe, debes hacerlo confiado de que Dios mantendrá su palabra. ¿Por qué razón? Porque en este punto nosotros debemos saber y entender, aceptar, reconocer de que Dios no es como los hombres. Dios dice algo, Él lo cumple. Dios dice algo, Él lo hará. Dios dice algo y Él lo sostiene. Los hombres prometemos cosas y no las hacemos. Nosotros los hombres decimos algo y no lo cumplimos. Dios no es así. Dios lo que dice lo hace. Y Él nos ha dado promesas en las cuales nosotros debemos confiar.
Lo que Dios dice lo cumple. Él no es hombre para mentir, tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Dios no deja caer su palabra. En lo que dice lo hace. Entonces nuestra oración debe basarse en ese aspecto de la personalidad de Dios. Dios cumple lo que dice, hace lo que promete y no falla en lo que Él ha prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que además es galardonador de los que le buscan. Mira, es necesario dos cosas importantes para todo aquel que se acerca a Dios. Uno, que crea que Dios está allí, que le hay, de que no está orando a un profundo vacío lejano o a un agujero negro. No, Dios está allí y es necesario que todo el que se acerca a Él crea que le hay, no está orando a la nada aunque nosotros no podamos verle. Nos dice la Escritura que debemos creer que le hay, Dios está allí. Pero aparte que le hay, que Él galardona a los que le buscan, que no deja sin recompensa a los que le buscan, que siempre, siempre, siempre Dios galardona a todos aquellos que deciden buscarle, especialmente en la oración. No podemos orar a Dios a menos que creamos que Él es lo que Él mismo ha revelado ser en las Escrituras. Debemos creer que Dios no miente y debemos aferrarnos al compromiso que Dios ha hecho con su pacto y sus promesas. Para orar con fe, debemos pedir lo que Dios ha dicho que pidamos y que nos dará cuando nosotros le pidamos. Préstame muchísima atención. Dice, no podemos orar a menos que creamos que Dios es lo que Él ha dicho que es en las Escrituras. Y para esto sí es importante de que tú, avances un poquito en el conocimiento de las Escrituras y comiences a conocer al Dios de la Biblia. Porque a medida que tú comiences a conocer al Dios de la Biblia, entonces conocerás su personalidad, las cosas que ha dicho, las cosas que ha prometido y todo lo que habla acerca de Dios, su carácter, cómo es Él, cómo piensa, en qué ocasiones ha hablado, cómo nos pastorea, cómo cuida de nosotros y qué Dios ha de hacer con nosotros. Necesitas conocerlo, al Dios de la Biblia. No solamente para aumentar tu confianza en cuanto a orar con fe, sino también para que evitas pedir cosas que Dios no ha de conceder, porque Él ha dicho que hay cosas que Él no concederá y oraciones que no responderá en base a lo que nosotros pedimos, porque muchas veces pedimos mal. También debemos creer que Dios no miente. No existe la posibilidad de que Dios mienta. Dios dijo algo, yo creo que Dios lo dijo y Dios no miente. No miente y no mentirá jamás. Dios no miente absolutamente nada de lo que ha dicho. Dios siempre habla con la verdad. Por lo tanto, todas sus palabras son de fiar, de que nosotros nos confiemos de ellas. Debes aferrarte al compromiso que Dios ha hecho con su pacto y su palabra. ¿Cuál ha sido ese compromiso? Que Dios la cumplirá. Todo se cumplirá. Dios no miente y dará cumplimiento a cada una de las cosas. El cuarto punto dice lo siguiente. Para hacer una oración con fe, se necesita ser persistente, ferviente y abundante en la oración. Persistencia, ferviente y una oración abundante. La oración debe ser persistente, no porque nuestro Padre Celestial no quiere o se resiste a darnos lo que necesitamos y entonces nosotros nos vemos obligados a persistir. No, nuestra oración debe ser persistente porque esto nos beneficia a nosotros y no porque nosotros estemos buscando tratar de doblegar el brazo de Dios. Ahora déjame decirte, es muy hermoso que nosotros entendamos esto. Yo no persisto en la oración, mi oración es ferviente y es prolongada, no porque yo esté tratando de cambiar las decisiones de Dios y su percepción de las cosas, o su percepción de las cosas que yo le estoy pidiendo. No, yo no estoy tratando de orar fervientemente, prolongadamente y abundantemente para esto. No, yo oro
Porque entre más ore y entre más fervientemente ore y entre más tiempo dedico a la oración, el más beneficiado soy yo. Mi fe crecerá, me sentiré más fortalecido, más alentado, estaré mucho más en tiempo en comunión con Dios. Mi vida espiritual crecerá, se alentará, se fortalecerá. Mi comunión con Dios será cada día más saludable y Dios honra a los que le buscan. Una oración persistente, ferviente y prolongada nos beneficia siempre a nosotros. Ahora déjame decirte algo. Lo aprendí y es la verdad. No hay mejor tiempo que se pueda aprovechar que aquel en el cual nosotros los separamos para estar en oración con nuestro Padre Celestial. No hay mejor tiempo que ese. Debes saber que oramos a un Dios informado, no a un Dios que no sabe lo que necesitamos. No. Debemos saber, y te ayudará mucho a hacer una oración con fe o con mucha fe, te ayudará muchísimo saber que estás orando a un Dios que sabe las cosas, no a un Dios que no sabe las cosas, no. Un Dios informado, que en muchas ocasiones nos da más de lo que nosotros pedimos y más allá de lo que nosotros pedimos, porque si nosotros creemos saber conocer lo que estamos viviendo, Dios aún más conoce las cosas y cada cosa. Persistir en la oración con fe nos enseña la necesidad de depender de Dios y nos prepara para recibir con gratitud lo que Él nos da. Pide en oración cualquier cosa que necesites, sin importar lo que sea, después que cada cosa que pidas sea buena y correcta. Y este último punto es muy importantísimo que lo entendamos. ¿Qué pido, pastor? Puedes decirle: Señor, tú sabes todo lo que necesito. Sabes, Señor, lo que me hace falta. Nadie más que tú puedes orar así. Conoce mis necesidades. Yo creo que tú conoces mejor que yo lo que estoy viviendo y todo lo que necesito. Por lo tanto, Señor, espero en tu provisión. Además, puedes incluir en tu oración cosas de manera específica, pero antes de traerla en oración, para que tengas confianza de que estás pidiendo y orando por algo correcto, considera cada cosa que pides y haz un juicio de cada una de ellas y ponte a pensar si cada cosa que estás pidiendo es correcta y es buena. Y si por lo que pides es correcto y bueno, entonces pídelo con confianza. Esto te ayudará a tener seguridad en el momento de presentar cada cosa en las manos del Señor con certeza, con firmeza y seguridad. Si lo que estás pidiendo es bueno y correcto, entonces puedes tener confianza de que Dios puede concederlo. Pero aparte de eso, también debes creer firmemente que oras a un Dios que está informado de todo, y como Él está informado de todo y conoce todo mejor que nosotros mismos, te puede responder mucho más de lo que tú estás pidiendo. Y en muchísimas ocasiones en mi vida personal he visto a Dios glorificarse así. He pedido cosas y Dios me ha sorprendido y me ha respondido mucho más allá de lo que yo puedo pensar e imaginar. Y me imaginé. Y Dios es bueno, y sé que también lo ha hecho contigo y lo seguirá haciendo, porque así es nuestro Dios. No es desinformado, sino que sabe todo y conoce todo. Y en base a esta verdad, nosotros entonces siempre mantenemos nuestra oración persistente. Quinto y último, para hacer una oración con fe, ayuda mucho a encontrar una petición apasionada. Y te diré por qué. Ayuda muchísimo a encontrar una petición apasionada. Te voy a decir por qué. Porque mucho sirve, y eso es lo que dice la Escritura: la oración eficaz del justo puede mucho. Mucho sirve cuando un creyente verdadero, un creyente justificado en Cristo y por su gracia, mucho sirve. Un creyente quien anda delante de Dios en su santa obediencia, mucho sirve cuando este creyente presenta una oración ferviente y eficaz en su corazón por el Espíritu Santo y llena de fe. Te voy a decir algo, yo sé que muchos lo han experimentado. Cuando tienes una petición, cuando tienes una carga por una petición propia o de otra persona, pero la tienes allí en tu corazón y llevas una carga por ello, eso de que encuentres una petición apasionada,
ayudará a que tengas una confianza firme. Fíjate que las necesidades a nosotros nos permiten orar a Dios fervorosamente, con llanto, con ruego, porque estamos atravesando necesidades o tenemos una petición que anhelamos que el Señor la responda. Y eso nos permite a nosotros entonces lanzarnos en una oración de mucha confianza, de mucho fervor y de mucha persistencia. Encontrar entonces una petición apasionada nos ayudará a orar con mucha fe y mucha confianza en el Señor. Si encuentras una necesidad por la cual interceder apasionadamente, esto te ayudará a que tu fe se fortalezca debido a la profunda necesidad que sientes. Ahora déjame decirte algo muy importante. Los que han experimentado orar basados en una necesidad profunda, experimentan llanto delante del Señor, experimentan quebrantamiento delante del Señor, experimentan lloro delante del Señor, experimentan ruego delante del Señor, porque orar por una necesidad que se siente en lo profundo del corazón permite quebrantar nuestro corazón en su presencia y nos permite tener una oración diferente. Y esta es una de las razones por las cuales Dios nos lleva a situaciones donde sentimos que no vamos a poder más, para que en esa situación nosotros podamos ser fortalecidos en fe y podamos entender el valor de lo que es orar a Dios. Muchísimas veces sentimos que las puertas se nos cierran aquí, se nos cierran allá, se nos cierran allá. Pero cuando nosotros vemos que las puertas se nos cierran, entonces entendemos que necesitamos doblar nuestras rodillas en el Señor y orar para ver su gloria y su poder. Y esta oración se hace con fe, y déjame decirte, son las oraciones que Dios comúnmente responde, porque están hechas con un corazón lleno de humildad, de sencillez y de mucha fe en aquel que lo hace. Muchos en la historia bíblica fueron movidos hacia Cristo debido a la gran necesidad que tenían, lo que los llevó a traer su petición de manera apasionada y con una profunda humildad, y recibieron lo que pedían. Si tienes una profunda necesidad, esta también puede hacer de tu oración una oración profunda, una oración apasionada y una oración llena de fe. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ora a menudo, y haz de tu oración vuestra ocupación, y seamos juiciosos en ello. Pidamos como el mendigo pide que le ayuden. Pidamos como el viajero perdido pregunta por el camino. Llamemos como quien llama a la puerta, quien desea entrar a casa en una noche de peligro, una noche peligrosa. Oremos con fe, ya que todo el que pide recibe, sea joven, sea viejo, sea rico, sea pobre, sea alto, sea bajo, sea docto, sea indocto, todos por igual son bienvenidos al trono de Dios si vienen por fe. Nunca supongamos que nuestro Padre Celestial nos pediría que oremos y luego se negaría a oír y a darnos lo que Él nos ha prometido darnos. Dios nunca nos dirá: buscad en vano mi rostro, porque nadie que busca al Señor será en vano. Aun en donde pueda parecer que no podremos recibir un gran milagro de Dios, debemos pedir con fe, aunque no parezca que haya respuesta para nuestra oración. Todas las cosas con límites son posibles para el que ora con fe. Dale rectitud a tu corazón y ora con fe. No te costará mayor esfuerzo si lo haces. Entonces, confiar en Dios será tan natural como lo es para un niño confiar en su Padre. Bueno es el Señor para siempre. Ora conmigo en esta preciosa mañana. Dios soberano Padre, buscamos tu rostro y tu presencia. Nos acercamos a ti con toda la fuerza de nuestro corazón y nuestra vida.